interesante programa de información. Como les anunciamos, Marcelino va a ser pastor, experto en asuntos de protestantismo, reforma y toda la cosa. Gracias por venir, hermano. Muchas gracias, Santiago. ¿Cómo sentí esta mañana? Un placer. Bueno, es una mañana fresca, una mañana llena de mucha lluvia toda la semana. Eso tiene implicaciones muy productivas para nuestro país, así es. Eso para la región. Estuvimos comentando al inicio del programa, pues pero también han habido casos que lamentar, porque claro, hay gente que imprudentemente se cruza las corrientes y se la lleva, pues, y se muere. Sí, hay que tener prudencia, ¿no? Lo que pasa es que no estamos preparados ni para estos cambios climáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, este clima, digamos, este cambio climático que hace 3 años atrás era mucha sequía. Correcto. Estábamos amenazados por ese fenómeno del Niño, sí, pero ahora también ha entrado, digamos, vino doble sí, a compensar lo que no había. Sí, el fenómeno de la Niña, pero de una manera moderada. Correcto. Sí, un fenómeno de la Niña moderado, y eso tiene implicaciones que la lluvia, digamos, hace estragos, sobre todo en las comunidades más vulnerables de nuestro país. Correcto. Pero esto deja, digamos, también al descubierto esos anillos, esos sectores, digamos, llenos de mucha pobreza, de mucha extrema pobreza en nuestro país. Que hay que ir buscando cómo mejorar. Intención es ir apalanqueando, ¿verdad? Apalanquear, digamos, toda esa situación de pobreza y extrema pobreza. Organizándose en las comunidades, como iglesia, como comunidad, como fuere, ¿no? Es, digamos, una responsabilidad, de todo, primeramente, digamos, del Estado. Sí. Es deber del Estado nicaragüense ofrecer a los y las nicaragüenses unas estatus de vida, condiciones y calidad de vida, ¿verdad? Sí. Que todos los y las nicaragüenses podamos tener esas condiciones y calidad de vida. Pero también una participación de la empresa privada, Santiago. Sí, correcto. La empresa privada. Hoy en día, digamos, el concepto de las finanzas públicas, por ejemplo, la administración pública, se trabaja con un enfoque híbrido, donde hay un concurso de la participación del Estado, la empresa privada, la cooperación internacional, los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, las instituciones religiosas, correcto, los organismos basados en la fe, las iglesias cristianas, todos los sectores religiosos. Correcto. Bueno, quiero también que hagamos mención, porque ayer le fue otorgada a Masaya el título de Patrimonio Cultural de la Nación, a Masaya, la ciudad de Masaya. Sí, la ciudad de las flores. La ciudad de las flores, correcto. Ahora sería como la ciudad, digamos, de la cultura, correcto, del arte, entonces, de la poesía, de la música. Creo que muy merecido, ¿no? El título que se le ha otorgado. Sí, Masaya, digamos, se merecía, ¿verdad? Ese nombramiento, ¿verdad? Ese otorgamiento que se ha dado como patrimonio cultural de Nicaragua, y diríamos de la humanidad también. Correcto, vamos a ver si se consigue ser de la humanidad. Sí. Marcelino, tenemos 3 minutos para este segmento, pero vamos a entrar con el tema. Podemos hacer un breve resumen de la historia de la reforma. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reforma? Bueno, cuando hablamos de reforma estamos hablando exactamente, en términos concretos, de un movimiento de liberación que se produjo en el siglo XVI. Ese movimiento de liberación tiene implicaciones integrales, implicaciones que abarca todas las dimensiones de la vida humana en su contexto del siglo XVI. Tiene implicaciones políticas, implicaciones económicas, culturales, religiosas, ideológicas, económicas. ¿Qué motivó esta transformación? ¿Qué la motiva? Hay, digamos, antes de la reforma, nosotros hablamos de etapas de la historia, no solo de la historia de la iglesia, pero sino también de la historia
de la humanidad. Correcto. Hoy en día no hablamos de la historia secular y la historia sagrada. Sí. Hoy en día hablamos de la historia integral, la historia de los seres humanos, historia de la humanidad. Entonces, esta historia se ha dividido, digamos, en etapas. Sí. Y antes de la Reforma estábamos bajo lo que llamamos la Edad Media. Sí. La Edad Media es una edad donde hay mucho oscurantismo, hay mucha explotación, hay una situación donde los príncipes, los feudos se han apoderado de la mayor parte de la tierra. De la tierra, correcto. Y la iglesia en su momento, en su conjunto, fue cómplice y partícipe de la expropiación de los bienes, del pueblo, los terrenos, del pueblo, explotación hacia el pueblo. La iglesia católica. Bueno, la iglesia. Que era la única que existía. En ese contexto no había, digamos, iglesia ortodoxa, iglesia católica. Era la única que existía, la iglesia. Era única la iglesia, correcto, ¿verdad? Y la iglesia controlaba, administraba las 3/4 partes de la tierra en ese contexto de la Edad Media, lo que llamamos después, en ese contexto, digamos, de la prerreforma. Correcto. Entonces, digamos, nada mejor que llegar, digamos, a esa etapa de la Reforma que se acompaña de 3 grandes acontecimientos. Uno, la caída de Constantinopla, sí, en 1453. Número 2, la conquista, descubrimiento y colonización, entre comillas, de América, en 1492. Sí. Y luego, digamos, la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517. Con estos 3 acontecimientos se va, digamos, opacando la Edad Media para dar cabida a la Edad Moderna. Correcto. La Edad Moderna se acompaña también de lo que llamamos humanismo. El humanismo no es más que un movimiento de hombres intelectuales que propugnan para que la gente pueda despertar, digamos, de esa etapa de adormecimiento, sí, en la cual se encuentra el pueblo. Viene la lectura para el pueblo, viene la Biblia. Viene, digamos, ya lo que llamamos el renacimiento, es decir, el renacer a una cultura, a una poesía, al arte, a la teología, al derecho, a la filosofía, es decir, se va colocando en el pueblo. Y a la tenencia de bienes por parte del pueblo también. Claro, la gente se va, digamos, apoderando poco a poco de medios de producción, de esos recursos, y los medios y modos de producción. Correcto, vamos a tener que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar un poco más en el tema, pero vamos también a pedirle a nuestro invitado que nos haga la diferencia entre ser protestante y ser evangélico. Cuando regresemos. De regreso en esta interesante conversación con el pastor Marcelino Basset. Estamos celebrando la Reforma. Estamos a los albores de celebrar el 5º centenario de la Reforma Protestante del siglo XVI, que sería el próximo año. Que fue prendida esa mecha por el monje Martín Lutero, el doctor, y era doctor también, ¿no? Doctor, pastor, teólogo, maestro, erudito en Sagradas Escrituras. Sí, era un hombre bastante preparado. Traductor de la Biblia al alemán. Correcto. Es decir, y que ahí precisamente, en 1524. Precisamente, pues la Biblia pasa a ser el primer libro que es traducido al idioma del pueblo, al vulgo. Al alemán. En alemán, de ahí viene, sí, para otro. Claro, de ahí Casiodoro de Reina se encarga y la imprenta, traducirlo al español. Y la imprenta imprime la Biblia como el primer texto que imprime una imprenta. La imprenta de Juan Gutenberg. Que fue la primera, ¿no? Sí, bueno, hay, digamos, lo que pasa es que el origen de la imprenta, digamos, es más
más en Medio Oriente, en Asia, digamos, China. Ya existían. Claro, ya había, digamos, en el siglo XI. Pero en Europa, digamos, se moderniza la imprenta, correcto, por decirlo así, ya en el siglo XV. En ese punto. Okay. Exactamente. Entonces, pero queremos ver la importancia que tiene a nuestros días la reforma. Bueno, la reforma para nosotros hoy, los y las nicaragüenses, los y las cristianas, los y las religiosos, me parece que tiene una pertinencia útil, que nosotros nos debemos de apropiar, digamos, de estos principios y tesis de la reforma protestante. Por ejemplo, entre ellos tenemos la Iglesia reformada siempre reformándose, ¿verdad? Correcto. Ese principio tiene implicaciones que la Iglesia no puede estar estática, no puede estar, digamos, dormida, sino una Iglesia que está en movimiento. Sujeta al cambio. Una Iglesia que está para servir, digamos, a la humanidad, para servir al pueblo, para servir al prójimo. Ese es, digamos, un principio muy fundamental para que nosotros nos podamos apropiar hoy en día. Correcto. Estamos hablando del sacerdocio universal de todos los y las creyentes. Ese principio para nosotros es importante porque tiene implicaciones de que hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, todas las personas de una comunidad y de una sociedad pueden participar y tener voz y voto en cualquier tipo de actividad que pueda ser religiosa o actividad que pueda ser política en el sentido sano de la palabra. Correcto. Marcelino, Martín Lutero predicaba 3 puntos que eran la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Y la sola escritura. ¿Cómo podemos entender eso? Eso se define de la siguiente manera. La sola fide, la sola gracia, tiene implicaciones, digamos, la sola fide, la sola fe, ¿verdad? Fe, sí. Tiene implicaciones de que el ser humano obtiene la salvación integral, única y exclusivamente por la fe. Por la fe. Y que las obras son acciones reales, gestos concretos que los seres humanos realizamos en base a esa fe que hemos obtenido por la sola gracia, la sola gratia. Correcto. Porque esa gratia, digamos, emana de Dios a través, digamos, en el caso de la tradición cristiana, a través de Jesucristo. Y la gracia es gratis. Y la gracia, entonces, digamos, no se cobra. No se puede ser comprada. Es gratuita. Correcto. Entonces vos vas a una comunidad y vos no pagás indulgencia, por una salvación, no pagás, digamos, por pasar por un milagro. Y un milagro, por sanación, es gratuito. Correcto. Y lo que vos das, digamos, es espontáneo, es voluntario, que si yo doy una ofrenda, correcto, yo lo hago de una manera voluntaria, por agradecimiento, no por comprar algo, por acción de gracia, correcto, por lo que Dios ha hecho en mi vida, correcto, y por lo que Dios es, el Dios santo, el Dios misericordioso, amoroso, tierno y compasivo. ¿Y la sola escritura qué podemos entender? Y la sola escritura tiene implicaciones que cualquier creyente se acerca a las Sagradas Escrituras y ella en el espíritu se vuelve intérprete de ese texto, es decir, no necesita intermediario para que te explique, digamos, algún texto de las Escrituras. El espíritu te da capacidad de discernimiento y de entendimiento. Da, digamos, el entendimiento. Y entonces la sola Escritura también tiene implicaciones que la Biblia interpreta la Biblia. Correcto. Es decir, que vos no necesitas del colegio, que un maestro, que un pastor de te la diga, universidad, de la facultad, sino que lo que necesitas es, digamos, que esa persona en el espíritu se vuelva intérprete del texto, sabiendo que la Biblia misma se interpreta a sí misma. Hablándolo, digamos, en lenguaje eclesiástico o evangélico, en la comunión del Espíritu Santo, uno puede leer la Biblia, interpretarla y obtener el beneficio de la Escritura. En esa comunión, digamos, vos leés, entendés, interpretás, comunicás y practicás
el sentido del texto bíblico, pero no necesitas mediador alguno, no necesitas un colegio, no necesitas una universidad, no necesitas un clérigo, no necesitas la tradición, sino que la comunidad en el espíritu se vuelve hermeneuta de ese texto bíblico. Correcto. Ahora queremos preguntarte, ¿existe el término protestante y el término evangélico? ¿Cuáles serían las diferencias? Porque los evangélicos surgimos de los protestantes, del movimiento protestante, pero existen, tengo entendido, movimientos protestantes actuales que no necesariamente son evangélicos. Sí. En términos generales somos iguales. Correcto. Pero específicamente hay algunas diferencias. Ajá. Por ejemplo, se llama protestante a partir no tanto de Lutero, de 1517, sino a partir de 1529. ¿Qué pasa ahí? Cuando se da, digamos, lo que llamamos la dieta de Spira. La dieta de Spira fue una dieta, digamos, un colegiado de príncipes alemanes que protestaron para que hubiera, digamos, más justicia en su contexto, para que en ese sentido se compartiera, digamos, la fe, digamos, que estaba en su contexto, ¿verdad?, de Lutero, sin traba alguno. Correcto. Entonces ellos, digamos, comenzaron a protestar, y a partir de 1529, entonces, se les comenzó a llamar protestantes a los luteranos. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahora el evangélico es protestante, entonces. Entonces, digamos, el evangélico es protestante, pero no todo protestante es evangélico. Entonces, el evangélico lo hemos identificado más con los movimientos de misioneros, de sociedades misioneras que vinieron de Estados Unidos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Principalmente pentecostales. De tal manera que cuando hablamos de evangélicos, los identificamos como esas corrientes evangélicas que vinieron de Estados Unidos. Sí. Cuando hablamos de protestantes, fueron, digamos, esas corrientes protestantes que vinieron de Europa, propiamente dicho. Pero hay diferencia en la liturgia. Claro que hay diferencias en la liturgia. Por ejemplo, ¿cuáles son las? La liturgia luterana, reformada, calvinista, anabautista, bautista, es distinta a la liturgia, digamos, pentecostal. La liturgia, digamos, de las iglesias históricas, que son las que vinieron de Europa, es más solemne. Ajá. Usan, más calmo, pues, menos bulla. Usan más el rito, ¿verdad? Usan más la vestimenta. En la liturgia pentecostal, digamos, hay más alegремia, hay más alegría, es más viva, es más dinámica, hay más movimiento, se le hace, digamos, énfasis al movimiento corporal. La gente, digamos, lo hace más en la teología pentecostal en el espíritu, ¿verdad? ¿Crees que el crecimiento numérico, cuantitativo de la iglesia pentecostal tiene que ver con la liturgia? Claro, porque la iglesia pentecostal está más identificada y más arraigada a las tradiciones culturales y a las situaciones socioeconómicas de las comunidades en América Latina y el Caribe. Correcto. Es decir, una iglesia pentecostal está en cualquier asentamiento humano. Sí. Una iglesia histórica define su punto geográfico, dónde va a ubicar y dónde va a principalmente la urbe. Exacto. Hablando de urbe como ciudad. Como ciudad. ¿El CIET tiene alguna celebración de la reforma? En este año vamos a tener el próximo jueves, el jueves 27, vamos a tener el foro debate café teológico sobre el tema Reforma Protestante, Migraciones y Refugiados. ¿Dónde, a qué hora y quiénes están invitados? Eso lo vamos a tener en el CIET, Universidad Evangélica, un concurso, digamos, de distintas organizaciones, sí. La Fraternidad Teológica Latinoamericana, Religiones por la Paz, el CIET, la Universidad, UPOLI, el Centro Antonio Valdivieso, entre otros, ¿verdad?
a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Reforma Protestante y Refugiados en la Universidad Evangélica. Correcto, pastor. Agradecido por su visita y por tan interesante disertación. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que lo sabía todo, pero no sabía nada hasta ahora que ya sobre los temas que hablaste. Bueno, la realidad es que, como decía Paulo Freire, el pedagogo, ¿verdad? Nadie lo sabe todo, correcto. Nadie lo ignora todo. Así es. A ustedes agradecerles también la amabilidad de su atención, invitarlos. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.